Ahora estamos entonces grabando nuestra clase y solo permítame un momento, por favor, poder compartirles la presentación para esta noche. Pues creo que aquí ya estamos con la presentación y este es los versículos que estábamos compartiendo y hablando hace un momento, ¿recuerdan? Entonces, tengamos en cuenta esas dos palabras para el día de hoy. La palabra servidor y la palabra administrador o ecónomo, ¿cierto? Como vimos hace un momento. Entonces, ya para avanzar un poco, porque también llevamos algunos minutos en nuestra clase, los líderes cristianos son servidores de Cristo. Lo primero que nos dice Pablo, y si ustedes leen estos versículos, Romanos 1, versículo 1, vamos a ver la presentación que Pablo hace de sí mismo. ¿Cómo se va a presentar Pablo para esta carta? Que por cierto, la carta a los romanos tiene una profundidad doctrinal impresionante. Y Pablo en esta carta comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo se está presentando como el siervo de Jesucristo. En Filipenses 1:1 van a encontrar la misma palabra, ¿cierto? De Pablo refiriéndose como un siervo de Cristo y lo mismo en la carta de Tito, pero vamos a Filipenses donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si vamos a la carta de Tito, que es una de las cartas pastorales, como mencionaba hace un momento, dice lo mismo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, Pablo usa este título, no como un título de prestigio. La palabra siervo es una palabra muy relacionada con un esclavo. Entonces, no creo que sea el título más adecuado para alguien que quiera brillar o ser reconocido. Lamentablemente hoy la experiencia en la vida social muestra todo lo contrario. La gente quiere tener títulos y por eso a veces se inventan hasta títulos con el fin de ser reconocidos, ¿cierto? Y así giran muchas cosas. Eh, yo tengo que tener un título más alto, de esta manera me van a respetar más, dicen las personas. Entonces, y nos llenamos como de esa motivación equivocada, pensando que el nombre nos va a traer un prestigio, un reconocimiento en la sociedad. Y Pablo y nuestro Señor Jesucristo, como vimos en las clases pasadas, eh, tomaron el título más bajo, ¿cierto? El de un esclavo, el de la persona que prácticamente no recibe nada a cambio de su trabajo. La persona que nadie quiere ser, sí, porque nadie quiere ser un esclavo. Y sin embargo, están usando esta expresión de siervo. El que sirve a la mesa, el que cocina, el que limpia, el que hace lo que nadie quiere hacer. Y ese es el título que Pablo y por supuesto nuestro Señor se dan a sí mismos. O sea, cuánto es importante considerar esto. Y así deberíamos comprendernos nosotros mismos y así la gente debe vernos también, ¿cierto? Como servidores. Entonces, un líder es alguien que, como mencionaba hace un ratico, es alguien que debe tener ese rótulo, digámoslo así, casi que en su frente. Soy un siervo de Jesucristo. Estoy sirviendo, ¿cierto? Esto para mí no es para tener estatus, para sentirme que soy más bueno que los demás, que sé más que los demás, que tengo potestad sobre ellos, no, sino para ponerme en el lugar que Cristo me ha puesto, como un servidor suyo y un servidor de su reino. Entonces, ¿por qué es relevante servir? En Filipenses capítulo 3, 2, perdón,
Filipenses capítulo 2, versículo 3, que es uno de los textos más hermosos realmente es un himno que la iglesia primitiva cantaba, ¿cierto? A partir del versículo del 6 al 11 es un himno. Y Pablo comienza allí en el texto de Filipenses 2 3 diciendo que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Entonces, allí Pablo está diciéndole a los filipenses, mire hermanos, lo que vayan a hacer para el Señor, no lo hagan porque están peleando con otra persona y ustedes quieren imponer su criterio. Esa no es la manera de hacerlo. Mucho menos para vanagloria, para que otros lo reconozcan y digan, wow, esta persona tiene dones, sirve, mire todo lo que hace. Al contrario, dice el versículo 3, háganlo con humildad. Allí está una de las virtudes de un siervo, la humildad. Y considere a cada uno de los demás como superiores a usted mismo. Es decir, nunca se ponga por encima de otra persona. Nosotros, a nivel coloquial, decimos no mira a la persona por encima del hombro, ¿cierto? Es un dicho muy popular. Pensemos un poco en eso. O sea, es aprender a ver a los demás, inclusive como superiores a nosotros. Esa es la manera de vencer el orgullo también, ¿cierto? Que es lo contrario a la humildad. Y es cuando decimos, pero ¿por qué a mí? Y yo, me tienen que servir a mí. Es que yo sé más, es que yo conozco más, es que yo tengo más experiencia. Y hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿cierto? Entonces, la medida cuando nuestro corazón, que es engañoso, dice Pablo, quiere crecer y no es que yo acá tengo que brillar, apliquemos este principio. Debo considerar a los demás como superiores a mí. Porque esa es la posición del siervo, ¿no? Tenga en cuenta eso. Y no, por más, mire lo que sigue adelante. Versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces, el enfoque de un servidor de Dios es la humildad, ya dijimos, no mirando a los demás por encima del hombro, sino siempre reconociéndolos como superiores y no centrándose en el propio interés personal. Entonces vamos ahora a mirar un texto más adelantico donde Pablo dice, si hacemos las cosas por un interés equivocado, vamos a ser los peores miserables de este mundo. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, lamentablemente, en la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia, hablo en general de las diferentes denominaciones, incluyéndonos nosotros, por supuesto, que es lo que está pasando. Que la gente tiene la motivación de servir por dinero, porque le pagan, porque le dan, porque van a ganar algo a cambio, porque van a tener reconocimiento, porque van a ascender en una posición dentro de la estructura jerárquica de la iglesia, pero no porque estén buscando glorificar al Señor y servir a los demás. Más bien, se están sirviendo de los demás para sus propios bienes. Y eso es un problema que hoy tenemos en el liderazgo, tenemos en el pastorado y en muchos líderes, ¿cierto? De que se sirven de las personas, pero no sirven a las personas. Entonces, ahí hay un problema que hay que tener en cuenta. Y como Pablo ya nos ha puesto, digamos, el dedo en la herida, por decir así, entonces mire lo que nos dice el versículo 5. Después dice, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, no pongas como modelo de liderazgo al motivador personal, a la persona que tiene influencia a nivel político, social, de marketing, de emprendimientos. No. El modelo que tenemos es a Jesús. Entonces, por eso dice, tengan el mismo sentir de Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Por favor, lea
a partir del versículo 6 y usted lo va a encontrar. Quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó y se hizo siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, él tomó nuestra condición y se hizo siervo. Por eso Isaías 53 llama a Jesús el siervo de Jehová o el siervo del Señor. Esa es nuestra posición, servir como Jesús fue siervo, nosotros lo somos. Si el Señor fue siervo, ¿por qué yo voy a pretender ser Señor? Entonces, siempre este pasaje de Filipenses nos pone los pies bien puestos en la tierra o nos aterriza cuando de pronto estamos muy alto y nos lleva a reflexionar también en un liderazgo más sano. ¿Queremos iglesias sanas? Pues necesitamos liderazgo sano. Queremos que la iglesia retome un camino para ser una iglesia más bíblica, más fundamentada en la palabra, pues tomemos el camino que nos propone la palabra, o que mejor nos demanda la palabra de Dios, no tanto que nos propone, sino nos demanda. Entonces, por eso es relevante el servir. Y la segunda palabra que hemos estado analizando, inclusive antes de comenzar la grabación, fue la palabra administradores, los ecónomos de los misterios de Dios, que es ser muy responsable de la mayordomía de todos lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Con esto podemos ya tener una primera conclusión. Es en base al texto que leíamos de Primera de Corintios 4, 1 al 2, ¿no? Entonces, ¿por qué somos llamados servidores y por qué somos llamados administradores? Ahora apliquemos lo que Pablo nos enseña. Ya vamos a tratar en unos cuantos minutos, quizás unos 20 minutos, a tratar de hacer un ejercicio muy rápido de mirar algunas cosas, no todo, como dije, la totalidad nos daría para muchísimas clases, pero por lo menos si ver las aplicaciones al liderazgo que nos da Pablo. O sea, que Pablo, si Pablo estuviera hoy con nosotros aquí, le preguntáramos, ¿qué nos aconsejas para que nuestro servicio a Dios sea mejor? Él nos va a decir muchas cosas, nos daría una infinitud de enseñanzas, de experiencias, de prácticas sanas para la iglesia, pero vamos a tomar solo unas cuantas que considero que pueden ayudarnos a encontrar un camino más eficaz en el servicio que queremos prestar al Señor. Y lo primero que debemos partir es hablando de la dependencia de la gracia de Dios. Pablo fue un hombre que durante toda su vida ministerial dependió de la gracia de Dios. Aún en los momentos más críticos de su vida, aún en los momentos donde debía tomar decisiones difíciles, Pablo no dejó nunca de depender de la gracia de Dios. Y eso es algo muy característico a un buen servidor o a un buen líder. Y es que siempre dependerá de la gracia de Dios. Claro, a veces decimos, no, pero es que yo tengo, pero yo puedo. Sí, pero depende de Dios. Si Dios te está llamando, te está usando, te está llamando a hacer algo para Él, Él también te equipará, porque Dios no solo llama, sino equipa. Y yo recuerdo que eso fue una de las enseñanzas que recibí en el seminario cuando empecé a estudiar teología y siempre se ha quedado conmigo. Si Dios te llama, Dios te equipa. Dios siempre nos va a equipar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su gracia en nosotros. Y quiero invitarles rápidamente, quizás no vamos a poder leer todos los versículos, pero en segunda de Corintios, si usted tiene la Biblia, eh, yo le invito que a medida que vayamos mirando los textos, usted los pueda ir también mirando, porque eso le va a ayudar a tener una perspectiva más clara
de lo que vamos a ir abordando de estas aplicaciones. Entonces, en la segunda carta a los Corintios es una carta muy autobiográfica de Pablo, por decir así. Él habla mucho de su propia experiencia y en el capítulo 12, que ya está terminando la carta, Pablo dice, y estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, en el versículo uno dice, en realidad, nada gano con vanagloriarme. Tenga en cuenta que ya hemos hablado de la vanagloria. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios lo sabe, eh, si esto ocurrió físicamente o no. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que ningún hombre se le permite pronunciar. Está hablando de sí mismo, ¿no? Debemos entender. Está hablando de que él tiene una revelación de Cristo, donde él es llevado al tercer cielo, que debemos entenderlo como el trono de la majestad de Dios, y dice, vio cosas que no puede, simplemente no puede explicar, porque son inexplicables, porque es la gloria del Señor lo que él ve. Y entonces él dice lo siguiente en el versículo 5: de este hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré en mis debilidades. Entonces Pablo no era de los que salía a pregonar, mire, yo fui al tercer cielo, tuve una visión y entonces merezco mucha atención, sino él dice, aunque mm, la vanagloria podría llevarme a hacer eso, no lo hago. Más bien me gloriaré en mis debilidades. Y entonces leamos ahora el versículo 7 por razones de tiempo, y por eso no, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, que me abofeté y no me deje enaltecer. Entonces ya vamos viendo por qué está él llevándonos a que dependamos de Dios y no de lo que pensamos poseer. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite, y ¿qué le ha dicho el Señor? Versículo 9: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. La Reina Valera 60 dice, porque cuando soy débil, cuando me siento débil, entonces soy fuerte, porque soy fuerte en el Señor. Con esto vemos la dependencia de Dios. Pablo no dependía de las visiones que tuvo, del título de apóstol, para decir, no, es que yo acá merezco el lugar, ¿cierto? No, él dice, todas estas cosas las tengo a un lado, las hago a un lado, porque mi intención, ¿cuál es? Glorificar a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, darle gloria a Cristo, mi Señor. Segunda aplicación que Pablo nos enseña es la integridad. Los líderes deben ser irreprochables y modelos de virtud. La vida de un líder debe ser una vida de integridad. Y en el primera de Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo 3 del versículo 8, bueno, en el capítulo 3 de primera de Timoteo se habla de dos eh, oficios que hay en la iglesia, y está hablando de los obispos, que son los mismos que también en otros pasajes son llamados ancianos, ¿cierto? Que son el equivalente al pastorado hoy en día. Y hay unos requisitos del versículo 1 al 7 para los pastores, obispos, y en el
versículo 8 para los diáconos, que son servidores. La palabra diácono es servidor. Entonces dice, de igual manera, versículo 8, los diáconos deben ser honestos y sin doblez. Mire lo que dice acá. No demasiado afectivos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Vamos a dejar hasta allí, porque están las palabras que necesitamos para entender la integridad. ¿Cuál es? La palabra honestidad, la palabra sin doblez en nuestra versión y no codicioso de ganancias deshonestas y que tenga una limpia conciencia. Todo eso es integridad, tener una conciencia transparente, la honestidad, sin doblez y una persona que no ame el dinero por encima de Dios, es en otras palabras, tener integridad. Los líderes deben ser irreprochables y deben ser modelos de virtud. En la pedagogía actual se habla mucho de la modelación, ¿cierto? Es decir, que el maestro debe modelar el aprendizaje. Y ese principio nos ayuda a entender lo que Pablo nos habla cuando dice, ¿por qué el diácono debe tener eso? Es precisamente porque Él está modelando la vida cristiana, ¿cierto? Él está invitando a otros a seguir al Señor. Él está invitando a otros a que conozcan al Señor. Él está guiando a otros a Cristo. Entonces, Él debe modelar en su vida eso. Entonces, ¿cómo sería alguien que hable, por ejemplo, de la nueva vida en Cristo y si su vida está totalmente destrozada, es una persona engañosa, tramposa, llena de malos vicios, totalmente destruida su vida? O sea, sería un mensaje totalmente contrario y por eso se requiere un perdón de integridad. Si eres íntegro, vas a modelar bien lo que quieres enseñar a otros. Y muchas veces para modelar la vida cristiana, el Señor permite, como lo hizo con Pablo, aguijones en la carne, pero todo eso es para la misma eh, manera como el Evangelio va a ir creciendo en la vida de los oyentes. Entonces, integridad. Tercero, y esto es muy importante, el amor y la empatía con las personas. Los líderes deben tener un corazón lleno de amor y compasión por las personas a las cuales servimos. Si no tenemos amor, y por eso Primera de Corintios 13 es el capítulo que algunos llaman el capítulo del amor. Y este capítulo 13 es un capítulo que complementa el capítulo 12 donde Pablo habla de los dones espirituales. Y Pablo en el capítulo 12 ha hablado de los dones espirituales, de cómo el Espíritu Santo ha derramado dones y todo eso. Entonces, al final del capítulo 12 Pablo dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y el capítulo 13 comienza diciendo, si yo hablo lenguas, angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si tengo profecía, tengo fe que mueva las montañas, reparto mis bienes a los demás, hago muchas cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, lo que le da equilibrio y carácter a nuestro servicio y al servicio de un líder que está encaminado en glorificar a Cristo, será alguien que sirva por amor. Y eso debe ser lo que lleve a una persona a evaluar. Y yo quiero también animarlos a ustedes, ¿cierto? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, ¿cómo sé que debo servir? Hazlo por amor. La medida siempre será el amor. Si yo hago algo y la motivación no es el amor a Cristo y a mi prójimo, pues estoy sirviendo de manera equivocada. O sea, el amor será, por decir así, un reflejo.
de lo que debemos hacer y de lo que somos. Y es la medida, el termómetro también de a quién estoy sirviendo, porque el amor es precisamente la respuesta nuestra, el amor que Dios nos ha dado. Entonces, primera de Juan, capítulo 4 Juan dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si el amor de Él está en nosotros, pues debemos servir a los demás. Entonces, ese argumento de Juan nos hace entender también lo que Pablo está diciendo en Primera de Corintios 13, que el amor es el termómetro, ¿cierto? Servimos de mala gana, entonces mejor no lo hagas, porque no estás amando. Y allí no hay un fruto de la fe, porque precisamente lo que hacemos lo hacemos como fruto de la fe. Entonces, que todo lo que hagamos de palabra, de obra, lo hagamos para Dios, para su gloria y en amor, ¿cierto? En amor. Ese es el punto clave de todo esto. Como un cuarto aspecto está la enseñanza fiel. Entonces ya hemos visto que el liderazgo es una vida de dependencia de Dios. Dependemos de Dios, confiamos en Dios, esperamos en Dios que Él nos ha llamado, pero también nos ha capacitado para esto. La integridad que moldea y modela también el Evangelio en nuestra vida, el amor que nos lleva a ser empáticos con el prójimo a quien servimos. Y ahora viene la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Los líderes deben enseñar y predicar la palabra de Dios. Eso es. Pero esta predicación tiene algunas eh, características o que la hacen particular. ¿Y cómo es? Entonces, segunda de Timoteo 2:15, Pablo está usando algunas metáforas para hablarle a Timoteo acerca de su ministerio. Lo llama un buen soldado de Jesucristo, lo llama un buen obrero y mire lo que dice. Procura, 2:15, procura con diligencia. O sea, esto no es algo si quieres o no, sino sé diligente en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Creo que es la versión de la Biblia de las Américas que dice que traza bien la palabra de verdad. Otras versiones más contemporáneas dicen que enseña bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que la enseñanza, por una parte, implica diligencia, ¿cierto? Porque muchos hermanos a veces dicen, bueno, yo quiero compartir la palabra con otros, quiero enseñarles, quiero es ser diligentes. Y eso implica, y ahí está, digamos, implícito lo que llamaríamos el estudio personal, eh, una enseñanza, sea de escuela. Bueno, pero a mí me gusta enseñarle a los niños, pero debes preparar. Y eso implica diligencia, creatividad, organizar ideas, modelar lo que vas a enseñar, ¿cierto? Todo eso. Pero la predicación, ¿cuánto más, cierto? Implica estudio, compromiso, seriedad. Entonces, por eso Pablo dice diligentemente. La palabra, la enseñanza de la palabra de Dios debe llevarnos a la diligencia. Y podemos decir, bueno, pero si una persona, por ejemplo, quiere servir como ujier en la iglesia, o sea, el que recibe a los nuevos, pues nunca va a predicar quizás, pero entonces esto no se aplicaría, sí se aplica, porque siempre vas a tener oportunidad de enseñar a otros la palabra. Y es ese ejercicio lo que hace que el evangelio sea proclamado y predicado, ¿no? Ahora los que se ocupan de enseñar a los niños en la escuela dominical
los que les gusta predicar o enseñar o etcétera, ser parte de los maestros, de las escuelas, de bíblicas, cosas por el estilo en la congregación, cuanto más. Entonces, la enseñanza fiel implica diligencia como un obrero aprobado, como dice allí, y que él usa bien la palabra. Por eso me gusta la versión de las Américas que dice, traza bien la palabra. O sea, es alguien que procura hacer un estudio muy juicioso de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y Pablo en esta carta, si miramos el capítulo 4, solo por dar un ejemplo, porque hay muchos más, capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo está llamando a Timoteo a la fidelidad en la enseñanza. Por eso es una enseñanza fiel. Y eso es una responsabilidad, ¿cierto? Así como la responsabilidad que tiene un maestro que empieza a los niños pequeños a enseñarles a leer y ella o él es responsable de enseñar el abecedario, las vocales, luego a organizar y todo esto para que el niño poco a poco empiece a deletrear, a leer, luego leer párrafos hasta que la manera de la lectura vaya mejorando, ¿cierto? Y se desarrolle esa habilidad en el niño. Y eso es un trabajo que la maestra o el maestro debe hacer. Ahora pensemos en la palabra de Dios. Es lo mismo, muchas personas necesitan que les enseñen la palabra de Dios. Y no debemos simplemente decir, no, pues ábrela y léala y ya, sino debemos ser fieles en enseñar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces ya Pablo nos ha dicho algunas palabras, con diligencia, como un buen obrero, usándola bien porque es la palabra de verdad. Otro punto, otra aplicación que Pablo nos da es que el liderazgo se desarrolla con sabiduría y discernimiento espiritual. Entonces, esto implica que debemos, y volvemos a lo primero, a la dependencia de Dios. Dependemos de Dios que nos suministre sabiduría y discernimiento para nosotros, perdón, poder enseñar y transmitir y servir y ayudar y ejercer aquello que Dios nos está llamando. Colosenses capítulo 1, Pablo hace una hermosa oración por todos los creyentes. Si ustedes me pueden acompañar, Colosenses capítulo 1. A partir del versículo 3, Pablo comienza orando, es una oración, pero vamos a leer el 9 al 11 por el tiempo. Dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, haciendo, y tengan en cuenta ese verbo, haciendo todo lo que a Él le agrada, y viene otro verbo, produciendo los frutos de toda buena obra, otro verbo, creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto, fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así como con gran gozo. Está aquí la lectura. Entonces pensemos un poco. Pablo está pidiendo que esos hermanos de Colosas que han comenzado a servir al Señor, y Pablo dice, mire, yo estoy contento porque ustedes están produciendo buenos frutos. Eso es servir. De eso es que estamos hablando, de liderazgo que sirve. Y él dice, y ahora
¿Cuál es el motivo de mi oración? Es orar para que sean llenos de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Si ven lo importante que es, ¿por qué? Porque ello los va a llevar y los frutos están en el versículo 10. O sea, en el 9 Pablo dice, él ora pidiendo sabiduría y inteligencia espiritual, ¿cierto? Ahora nos dice el 10 qué es lo que Dios a través de la sabiduría y el conocimiento espiritual va a traer a nosotros. Primero, a que nuestra vida se acomode a vivir según la voluntad de Dios. Eso está en el versículo 10. El mismo versículo 10 dice, produciendo buenos frutos. Por eso les mencioné los verbos, ¿no? Produciendo buenos frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hay tres cosas que la sabiduría producen en la vida de un líder. Primero, lo moldea a una vida conforme al carácter de Dios. O sea, una vida de servicio, una vida agradable a Dios. Segundo, lo lleva a producir buenos frutos, a una vida fructífera. Y tercero, lo lleva a crecer más en el conocimiento de Dios. Entonces, un líder que tiene sabiduría es una persona que su caminar es un caminar con Cristo, que sus frutos son frutos de buenas obras y que su crecimiento es continuo en Dios. No solo frutos, ¿cierto? Ustedes recuerdan, hace uno, bueno, eso se ha ido como disminuyendo un poco, pero hace un tiempo atrás vendían mucho, uno veía en los mercados los famosos bonsai pequeños y algunos inclusive eran de frutos, de mandarinas, de naranjas, y era muy curioso porque era un árbol pequeñito que no alcanzaba por ahí 50 centímetros, mm, y tenía frutos. Claro, frutos pequeños, ¿no? No eran frutos grandes, pero daba frutos, pero no crecía. De ahí no crecía más. Entonces necesitamos ser un árbol bueno, un árbol sano, que camina con Dios, que produce buenos frutos y que crece en el conocimiento de Dios. Eso es muy importante y ese es el caminar de un líder, ¿cierto? Y como yo digo, todas estas cosas los llevan a uno a evaluar. O sea, falta amor. Entonces, ¿qué es lo que me está motivando a servir? Ahora en la sabiduría, ¿está moldeando nuestro caminar con Dios? Y ahí esas preguntas pueden ayudarnos a enfocarnos en lo que queremos hacer para el Señor. Y por último, humildad y servicio desinteresado. Entonces leíamos en Filipenses, ¿se acuerda que lo leímos hace un rato? 2 del 3 al 8. Y yo creo que vale la pena porque es una manera también de concluir con la clase de hoy. Filipenses, en el capítulo 2 ya lo habíamos leído, pero vamos a volver nuevamente allí. Y el versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, hágalo con humildad y considerando cada uno como a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, la humildad no es una apariencia, la humildad no va en la ropa, ¿cierto? Porque es que nosotros, y sobre todo los colombianos, tenemos algo y es que vemos a una persona mal vestida y decimos, ay, tan humilde. No, eso no es humildad, ¿cierto? Eso es señal de que la persona quizás no tiene los recursos para vestirse mejor y eso es pobreza, ¿cierto? Pero no, la humildad no es sinónimo de pobreza, ¿cierto? O de necesidad, sino de un carácter dócil que aprende a ponerse en la posición que le compete, es decir, como un siervo de Dios considerando a los demás como superiores, no buscando el propio interés, sino el de los demás, teniendo el mismo sentir de Cristo. Allí es donde está la raíz de por qué servimos a Dios. Quiero terminar antes de abrir también un espacio para preguntas o algún comentario o algo que queramos aportar.
es con la siguiente reflexión. Yo he pensado muchas veces, y perdóname que me tome como ejemplo, pero en todos los años que llevo de mi vida cristiana, son eh, 30 años más o menos de vida cristiana activa, ¿no? Que llevo desde muy joven siempre quise servir y he encontrado miles de tropiezos. Y no exagero cuando digo miles, porque no ni siquiera los puedo numerar tantos. Me quedaría mucho tiempo pensando y hasta anotando los que me acuerde, porque habrá muchos que no. Donde uno es rechazado, burlado, pueden pasar tantas cosas. Donde sentimos fracaso, donde sentimos que nos hemos equivocado, donde pueden pasar una y otra cosa. Y eso puede llevarnos a decir entonces, no voy a seguir sirviéndole más a Dios. Y muchos se han quedado en el camino. He tenido la oportunidad de estudiar varios lugares, de conocer muchos hermanos queridos que todavía con muchos tengo muy buena amistad, pero también de saber de muchos que comenzaron con entusiasmo y se han quedado en el camino. Y son muchos que se quedan. Y cada uno tiene una razón, ¿cierto? Por esto, por aquello, por lo otro, por una mala experiencia. Pero Pablo nos lleva a no fijarnos en eso y es lo que el Señor en su palabra también nos enseña, en Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, a fijar nuestra mirada en Jesús. Cuando nos fijamos en Él, por eso Pablo dice, tengan el mismo sentir de Jesús. Vamos a entender que le servimos a Él y no a los demás. Que las personas, sí, a veces no nos pagan como queremos, las cosas no funcionan a veces por muchas razones que pues no es el momento para hablar, pero nada debe desanimarnos de servir al Señor. Pensemos en Pablo, ya que hemos estado hablando de él. Fue perseguido, eso no lo desanimó. Lo amenazaron varias veces de muerte. ¿Se acuerdan que tuvo que escaparse una vez por una pared para poder escapar de la ciudad? Las veces que lo intimidaron, que fue a la cárcel, que lo apedrearon, al punto de que la carta a Timoteo dice, todos me han abandonado. Hasta momentos que la gente que él pensó que lo iban a apoyar no estaban ahí. Pero él dijo, he terminado la carrera, ahora me espera la corona de gloria que Cristo me dará. Y esas son palabras que mueven nuestro corazón, porque nos mueven a entender a quién servimos, al Señor. Y cuando entendemos que le servimos a Él, vamos a descansar y a encontrar y a repotenciar muchas cosas y a entender por qué ahora sí el texto que leíamos al comienzo de la enseñanza de hoy, que vuelvo a ponerlo nuevamente, que dice, todos deben considerarnos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Que Dios nos ayude a servir de esa manera y le animo a servir al Señor con los dones que Él le ha dado. Vamos a orar y dejamos luego un espacio para preguntas. Señor, hoy hemos podido estudiar la palabra y meditar en ella también. Perdónanos si muchas veces las motivaciones han sido equivocadas. Danos, por favor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para servir movidos por amor, para servir no motivados por lo que otros puedan darnos o decirnos, sino que sea tu cruz nuestra gloria, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Muy bien. Amén. Amén.